Acá. Esperen que quiero poner el chat. Igual yo no miro el chat, Mari. Sí, yo les quiero preguntar algo. Cuando yo comparto de esta manera, ¿ustedes ven toda mi pantalla o ven solo la presentación? Ven Sí, toda, toda. no, se ve toda la pantalla. La Mari. pantalla, sí. O sea que ven el chat otra vez acá al costado, ¿no? Sí. Y bueno, no sé qué es mejor. ¿Cómo No, que? no, yo no veo el chat al costado. No, el chat no se ve, se ve. Se ve todo el PowerPoint, toda la Ah, aplicación. eso es lo que quería saber. No ven, porque yo en mi pantalla tengo la presentación y al costado el chat Claro. de ustedes. No, vemos solo la no. ventana de PowerPoint. Ah, listo. Bueno, porque ustedes ven el chat de ustedes, no el Sí. mío. Está bien. Eso es lo que yo quería saber. Bueno, excelente. Bueno, muy bien. Bueno, nada, tejido muscular. Paso, ¿eh? Acuérdense que el músculo liso, ¿sí? Va a estar formando las paredes de los órganos, como por ejemplo, bueno, órganos del sistema respiratorio, órganos del sistema digestivo. En realidad todos los órganos internos van a estar formadas sus paredes de músculo liso, incluso los vasos sanguíneos, ¿sí? Incluso los vasos sanguíneos. Bueno, lo que vamos a ver es cuáles son las diferencias entre lo que es el músculo liso y lo que es el músculo estriado. Ya vimos toda la organización muy compleja de lo que es el músculo estriado, ¿sí? Cualquier duda, preguntan, si no quedó algo claro. No me acuerdo, bueno, cardíaco lo habíamos visto, ¿sí? El músculo cardíaco habíamos visto, es un músculo estriado, es la misma organización que explicamos para el músculo estriado esquelético, los sarcómeros, los filamentos gruesos de miosina, los filamentos delgados, ¿sí? Es todo exactamente igual, exactamente igual. Los sarcómeros tienen la misma descripción y habíamos visto algunas diferencias, por ejemplo, las células musculares cardíacas tienen prolongaciones, ¿eh? Y se unen entre sí, a través de unas estructuras que se llaman discos intercalares. Son muy importantes los discos intercalares porque en realidad es membrana plasmática de una célula que se está uniendo con otra, y en esa unión... Esperá que no te escuché, que se cortó. Que esos discos intervertebrales hacía que, por ejemplo, si se excitaba una, se excitaran todas, o sea, como que todas estén en conjunto. Ojo porque dijiste discos intervertebrales. Ay, perdón. Que son otros discos. Perdón, sí, justo ayer estudié, estaba repasando columna vertebral y me quedo, bueno. No, está Perdón. perfecto. Pero bueno, entiendan que es membrana plasmática, que se está uniendo con la otra y ahí hay muchas uniones nexo, hay uniones adherentes también, pero el hecho de haber uniones nexo hacen que los iones, que son los que, bueno, después cuando vean fisiología van a entender de qué estoy hablando, los iones puedan pasar de una célula a otra, entonces si bien una célula se estimula, automáticamente las otras también se estimulan todas juntas, por eso están tan intercomunicadas que funcionan como una sola célula. Cuando un tejido funciona de esta manera, se dice que funciona como un sinsitio, o un sincicio. Cuando un tejido, todas las células funcionan a la misma vez, se lo llama así, se lo llama sinsitio. Por eso el corazón funciona de esta manera, para que todas las fibras musculares se contraigan al mismo momento. Igual hay un sinsitio auricular y hay un sinsitio ventricular, porque ya sabemos, no sé si lo saben, las aurículas se contraen todas juntas y los ventrículos todos juntos, y no a la misma vez. Pero bueno, eso después veremos en corazón, lo vamos a volver a ver.
¿Qué otra característica del tejido muscular cardíaco? Que bueno, hay una sola célula, perdón, un solo núcleo por cada célula, ¿sí? Bueno, nada, y otras cosas. Después, bueno, el tipo de contracción. Sepan que la contracción del músculo cardíaco es involuntaria, ¿sí? En cambio, el músculo estriado esquelético es voluntario, ¿sí? Bueno, obviamente, si bien el músculo cardíaco es involuntario, va a tener influencias del sistema nervioso, ¿sí? Y bueno, y también de algunas sustancias químicas que lo pueden estimular para que se contraiga con más fuerza o más o menos rápido, con mayor o menor frecuencia. Pero bueno, es un músculo involuntario, ¿eh? Uno no puede tomar la decisión de contraerlo como pasa con el músculo esquelético. Bueno, esta imagen también es, acá se ve, esto que ven acá, esto que se ve acá, justamente es un disco intercalar. También se llama banda escaleriforme, ¿sí? Esto es donde una fibra muscular se está conectando con otra. La imagen no es muy clara, pero bueno. Hay uniones nexo, o uniones de hendidura o gap, que es lo mismo, o máculas adherentes. Otra diferencia que habíamos visto es que en vez de tríadas hay díadas, esto ya lo habíamos visto. Los túbulos T están en contacto con una cisterna del retículo sarcoplasmático, ¿sí? En cambio, en el músculo esquelético hay una tríada, porque hay un túbulo T y a ambos lados cisterna del retículo sarcoplasmático. ¿Cuál era la función del retículo sarcoplasmático? ¿No era el de ayudar justamente después a que se produzca la contracción? Porque creo que daba calcio, creo. Se encarga de almacenar calcio, ¿sí? Sí. El tema de la fibra muscular cardíaca es que depende también del calcio extracelular para la contracción. Por eso no está tan desarrollado este sistema del túbulo T y del retículo sarcoplasmático. Hay una díada en vez de una tríada. Pero el tejido muscular esquelético solamente depende del calcio que libera el retículo. Esta puede depender del calcio que está almacenado en el retículo y también del calcio que está afuera, en el espacio extracelular o en la sangre. Por eso no tiene tan desarrollado su sistema de túbulos T y retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Esa es una diferencia. Bueno, vamos al músculo liso. Como ya dijimos, el músculo liso va a formar las paredes de los órganos y de los vasos sanguíneos, que también son órganos, aunque ustedes no lo crean. Buah, perdón, me distraje. Voy a apagar el celular. Me llegan mails y cosas y quiero chusmear todo. Bueno, entonces, diferencias del músculo, bueno, estriado y liso, es que, bueno, por ejemplo, las fibras musculares lisas tienen forma ahusada, significa que tienen forma de uso. Creo que ya habíamos hablado del uso. El uso es una forma alargada, pero aguzada en los extremos. Como si fuera una pelota de rugby, por ejemplo, tiene forma de uso. ¿Sí? Con H. Uso con H. ¿Sí? Eso así, por eso decimos forma ahusada, o a veces se dice forma fusiforme. Es lo mismo. Son células alargadas, más ensanchadas en el medio y más aguzadas en los extremos. Tienen un solo núcleo por célula. Y bueno, y obviamente se dice liso porque no tiene las estriaciones que se ven en una fibra muscular estriada. Eso significa que la disposición de los filamentos para la contracción es diferente. ¿Sí? La fibra muscular, a ver si hay alguna imagen acá. Bueno, ahora se los voy a explicar acá en esta imagen.
Esperen que estoy mirando esta imagen que tampoco me gusta mucho, pero bueno. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces, la disposición de los filamentos gruesos y delgados, como tiene la fibra muscular estriada, es diferente. Por eso se lo ve liso, cuando se lo mira al microscopio, porque no es la misma organización. ¿Sí? Bueno, en esta imagen, ¿qué se ve? Se ven las fibras musculares, ¿sí? Rodeando a cada fibra muscular hay tejido conectivo, como siempre. Acuérdense del endomicio, del perimicio y del epimicio. Siempre hay tejido conectivo rodeando las fibras musculares, ¿sí? En este caso, bueno, hay bastantes fibras reticulares, ¿sí? En este tejido conectivo. Pero bueno, lo importante de las fibras musculares lisas, fíjense que tienen agujeritos en la membrana plasmática. Eso significa que una fibra muscular lisa está conectada con otra que tiene al lado a través de estas uniones nexo. Acá en esta imagen no me gusta porque se las ve como muy separadas, una fibra muscular de la otra. Y en realidad no es así. Una fibra muscular está muy cerca de la otra, no hay tanta separación. Y además tienen uniones nexo, que conectan la membrana plasmática de una fibra muscular con la otra, con la vecina. Esto también hace que el tejido muscular liso esté muy interconectado, una célula con otra, y que pasen iones. Entonces, cuando una fibra muscular se estimula, la otra le pasa exactamente lo mismo. También, digamos, funcionan en forma muy interconectada, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se ven estriaciones y cómo es la disposición de los filamentos? ¿Sí? A ver, vamos por partes. Primero, no sé si ustedes se acuerdan de los discos Z. ¿Se acuerdan de las discos o líneas Z del tejido muscular Sí, los que estaban en los estriado? costados. ¿Para qué servían esos discos Z o líneas Z? A ver si alguien se acuerda. Sobre ellos se apoyaban los filamentos gruesos y delgados. Los gruesos no, se apoyaban ¿Para delimitar el sarcómero? los delgados. Limita el sarcómero, pero como venías diciendo, ahí se van a insertar los filamentos delgados, ¿sí? No los gruesos, porque acordate que los gruesos salen del medio del sarcómero, de la línea M. De la línea M salen los filamentos gruesos. De la línea Z salen los filamentos delgados, ¿sí? Que están formados por actina, tropomiosina y troponina. Bueno, en este caso no hay líneas Z, no hay sarcómeros, ¿sí? Pero lo que sí hay son unas estructuras formadas de proteínas que se llaman cuerpos densos. Estos óvalos de color verde son los cuerpos densos. Sería lo análogo a lo que es el disco Z, ¿sí? Son estructuras proteicas, están debajo de la membrana plasmática, ¿sí? O distribuidos por el citoplasma, y de ahí salen los filamentos delgados de actina. Y después, interpuestos entre estos filamentos delgados de actina, están los filamentos de miosina. Pero el hecho de que esté todo más desordenado, porque los cuerpos densos están distribuidos en distintos lugares, no siguen un lineamiento como pasaba en la fibra muscular esquelética estriada, ¿sí? Que ahí están las miofibrillas, y cada miofibrilla tiene esa repetición. Acá no, acá están los cuerpos densos distribuidos, y de ahí salen los filamentos delgados, y interpuestos entre los filamentos delgados están los filamentos gruesos de miosina. Por supuesto hay proteínas que estabilizan esto, porque si no la contracción no se podría dar, pero no tiene una organización tan particular como tenía la muscular estriada, ¿sí? Entonces los cuerpos densos son los que sostienen los filamentos, pero no hay sarcómeros,
Entonces, fíjense que cuando cuando los filamentos se interpongan, acuérdense que para que se contraiga tengo que tener una mayor superposición. El mecanismo no funciona igual, pero sí funciona por deslizamiento de estos filamentos. Cuando estos filamentos se deslizan y se produce la contracción, como esto no está tan distribuido, digamos, no tiene una distribución tan específica como tiene la muscular esquelética, cuando la fibra muscular se contrae, se acorta, pero tiene como un movimiento, así como si retorciéramos un trapo de piso, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve, ¿sí? Se contrae mucho más, se acorta, el músculo liso se acorta mucho más que lo que se acorta la fibra muscular esquelética, ¿sí? Porque justamente en la contracción se da como si tuviera además una torsión. Se acorta y además tiene una torsión. Eso hace que el músculo liso se acorte mucho más, ¿sí? No sé si me van entendiendo. Tiene una velocidad de contracción más lenta con respecto al músculo estriado, pero puede permanecer mucho más tiempo contraído. Tiene esa capacidad. Obviamente, ¿cómo es la contracción? ¿Voluntaria o involuntaria? ¿Puedo contraer músculo liso según mi decisión? Sí, perdón, los agujeritos son las uniones nexo. Es involuntaria, profe. No, es involuntaria. Es involuntaria, y puede mantenerse contraído mucho más tiempo que el músculo esquelético. O sea, sepan más o menos estas diferencias que son importantes, ¿sí? Bueno, y también depende del calcio. Lo que pasa es que acá el mecanismo de la contracción no lo vamos a ver en anatomía, lo ven más en fisiología, ¿sí? Pero también la contracción muscular se realiza, bueno, se inicia, digamos, por calcio, ¿sí? Pero es diferente el mecanismo de contracción. No me quiero meter en detalle. O sea, es igual el tema del deslizamiento de los filamentos, ¿sí? Pero no la cabeza de miosina se fosforila de otra manera, hay otras sustancias que entran en juego, pero sí también depende del calcio como depende ¿cómo es? El músculo, todo el tejido muscular, ¿sí? Pero bueno, eso lo estudiarán más adelante. Bueno, acá hay un cuadrito, después lo leen, lo miran, esto sí se lo dejamos para ustedes, ¿sí? No sé, después cualquier cosa preguntan, ¿sí? Preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones, algo que decir, y si no pasamos a tejido adiposo. En el cuadrito los más es que tiene más, ponele glucógeno. Claro, que está más desarrollado, digamos. Está bien. Sí, no le veo mucha importancia a esto, ¿eh? Sarcoplasma. El sarcoplasma es el retículo sarcoplasmático. O es no, pero el sarcoplasma es no, el sarcoplasma es el citoplasma de la célula. No comparto eso. No comparto este punto del cuadro. El sarcoplasma es el citoplasma de la célula. ¿Sí? ¿Por qué pone que el estriado cardíaco está más desarrollado? No estoy de acuerdo. Sí, me frustro cuando veo cosas que no. Esperen que lo voy a mirar bien igual, ¿eh? A ver qué va la otra cuestión ahí.
Ah, está bien. Bueno, dejémoslo ahí. Yo hubiera puesto en este cuadro, que eso sí es importante que lo tengan en cuenta, si hay sarcómeros, ¿sí? Si el tejido muscular tiene sarcómeros o no. En el caso del liso no va a tener sarcómeros. Está Lo más dice, bajo. en la Pero foto. Ah, acá está, perdón, no dije nada. Perfecto. Bueno, lo del sarcoplasma no creo que sea tan interesante, tan importante. Usted piensen que la célula muscular, como con toda célula, obviamente va a tener citoplasma. En el citoplasma de la célula muscular está el citoesqueleto. Saben eso, ¿no? Que es toda esa red de filamentos, de proteínas que sostienen las estructuras, le dan forma a la célula. ¿Se acuerdan del citoesqueleto de la célula? Sí, Que está formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Eso creo que lo han estudiado en el curso de ingreso, ¿sí? Cuando estudiaron célula. Bueno, todo el mecanismo contráctil de las fibras musculares es el citoesqueleto, no es otra cosa aparte. Lo que pasa es que el citoesqueleto acá está organizado de una manera tan particular y con unas proteínas tan particulares que, bueno, le dan la posibilidad de contraerse. Pero, bueno, nada, eso quería aclararlo. Bueno, listo, chao. Chao muscular. Si no quieren otra pregunta, lo borro del mapa. Bueno, nada, no estoy de acuerdo con eso del sarcoplasma. Bueno, muy bien. Sigamos entonces con órgano adiposo o tejido adiposo. Vamos ahí. Esperen que quiero poner esto. Ah, no compartí, qué bobi. Esperen que ya. Ah, sí. Sí, Mari, se te ve. Claro, perdón. Se te ve, espera. Espera porque hice lío. Aguanten un toque. Uy, Se te ve rolliza. se te ve gordita. Esperen, que quiero todo un tema. Imagínense cuando empezamos a dar clases virtuales, era todo un lío esto. Ahí va. Pero ¿por qué ahora no estoy compartiendo la presentación? No, ahora te vemos a vos. Bueno, aguanten un toque, porque ya configuré, me olvidé de configurar la presentación antes. Uy, ya. La perdiste. ¿Qué hiciste? Sí, no hice lío. Esperen. Esperen un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Sí, ahí se ve. Muy bien. Bueno, perfecto. Fíjense, a ver, yo les voy a preguntar. Fíjense porque a veces decimos tejido adiposo y acá dice órgano adiposo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a aclarar para que no nos confundamos. puede tener más de un tejido. Exacto. El órgano, como dice Alejandro, ¿no? Bien. Como dice Ale, tiene que tener dos o más tipos de tejidos, ¿sí? ¿Qué pasa? El tejido adiposo, si bien es un tejido conectivo, especializado, nunca está solo. O sea, nunca en el cuerpo va a estar solamente tejido adiposo. Siempre va a estar en asociación con tejido conectivo. ¿Sí? Y además va a tener irrigación
Si tiene tejido conectivo, tiene su propia irrigación, va a tener estimulación nerviosa también, ¿sí? Entonces se lo considera como un órgano, no como un tejido. El tejido sí, son las células, como está formado, lo vamos a describir, pero sepan que el órgano adiposo es tejido adiposo y además tejido conectivo, que como está distribuido en determinadas regiones del cuerpo, se lo considera un órgano. ¿Cuál es la función de este órgano? ¿Cuál creen que será la principal función? Reserva de energía. Músculo, regulación térmica, yo lo relaciono más con eso. Bueno, regulación térmica, bien. El tejido adiposo o el órgano adiposo mantiene la temperatura corporal. Es una capa aislante que no permite que el calor del cuerpo se disipe al ambiente. Entonces nos permite mantener el calor del cuerpo. ¿Qué otra función? Un reservorio de energía. Claro, es una reserva de energía, ¿sí? Es una reserva de energía. Y además de eso cumple función de protección de los órganos. Todos los órganos más o menos delicados, como el corazón, los riñones, tienen un revestimiento de tejido adiposo que los protege, porque es un tejido que amortigua, puede amortiguar estímulos mecánicos, presión. Esta diapo está muy escrita, así que yo hay cosas que las voy a pasar, ustedes vayan escuchándome, en algunos casos voy a ponerles imágenes, ¿sí? Pero bueno, acá tienen bastante detallado. Obviamente las células del tejido adiposo se llaman adipocitos, ¿sí? Y como dice acá, hay un estroma de tejido conectivo. Estroma es todo aquello que forma el exterior del cuerpo, el exterior del órgano, le da sostén, pero además internamente va formando tabiques. Por eso se lo considera un órgano, porque está tabicado y lobulado gracias al tejido conectivo. Por supuesto, por ese tejido conectivo viajan los vasos, los nervios, que van a irrigar e inervar el órgano. ¿Sí? Los adipocitos son células más o menos esféricas, ¿sí? A veces se dice poliédricas, porque como están todas muy juntas unas con otras, tiene esa forma. Hay una gran gota de lípidos en el citoplasma. Es una gota de lípido, no es una vesícula ni una vacuola. Es grasa que se acumuló en el citoplasma y como la grasa obviamente no se disuelve en el agua, obviamente va a formar una gota, se va a separar del resto. El núcleo queda aplastado contra la membrana y tiene una forma muy característica, porque se dice cuando se los ve al microscopio, no me acuerdo si hay imágenes histológicas, pero después cualquier cosa les muestro, el núcleo queda aplastado contra la membrana. Todo el resto de la célula es triglicéridos, lípidos. Bueno, y acá se ve el tejido conectivo, ¿sí? Bueno, obviamente vasos sanguíneos. Bueno, estas son fibras del tejido conectivo, ¿sí? Pero bueno, piensen que el tejido adiposo va a tener además un estroma de tejido conectivo, ¿sí? Y por ahí viajan los vasos y los nervios. La función de este tejido, ya la dijimos, almacenamiento de energía, ¿sí? Protección de órganos y aislante térmico. Esas son las tres funciones del tejido adiposo. Pero resulta que ahora después lo vamos a ver, el tejido adiposo también es un órgano endocrino. El tejido adiposo fabrica y produce un montón, y secreta un montón de hormonas, sustancias químicas que funcionan como señalizadores. Por eso también se lo considera un órgano endocrino.
Después vamos a ver algunas de las sustancias que produce y para qué sirven. Había Algunas son... leído Sí, por ejemplo, si había personas que tenían mucho tejido adiposo, justamente eso de las hormonas podía interferir en su hambre que tenían. claro. Teóricamente, el tejido adiposo tiene una manera de provocarte saciedad. Cuanto más tejido adiposo tenés, la leptina es una hormona que viaja por sangre y le avisa al hipotálamo y bueno, estimula el núcleo de la saciedad y vos teóricamente deberías dejar de comer. Lamentablemente parece que no funciona el mecanismo, porque uno cuando come quiere seguir comiendo cada vez más. Pero bueno, porque en la ingesta hay un montón de factores que influyen, ¿sí? Pero el tejido adiposo tiene su propia vía de señalización para avisarle al organismo cuando ya el depósito está bastante repleto. Y le dice, bueno, pará, porque ya tenemos bastante almacenado, ¿sí? Y eso lo hace la leptina, que es una hormona que, bueno, después obviamente creo que la diapositiva en alguna parte la nombra. Sí, es más mental, es más social, tiene muchos factores que influyen, pero bueno, el tejido adiposo tiene su mecanismo. Muy bien, ahí sí, te escucho. ¿Qué me ibas a decir? No era de que sí, que para cerrar la idea de que es así, lo de cómo se va regulando el hambre. Claro, porque a veces no solo tenemos hambre, sino que también tenemos apetito, que es ganas de comer, ¿no? El hambre es una cosa y el apetito es otra. Quiero comer un chocolate. Eso es apetito, no es hambre, ¿eh? Y comemos porque tenemos ganas de comer eso. Pero bueno. Bueno, muy bien. La verdad que este tema da para hablar un montón de cosas porque obviamente está relacionado con nuestro trabajo, ¿eh? Muy bien. Todo esto que nosotros describimos recién tiene que ver con el tejido adiposo que se llama blanco o unilocular. A veces se le dice amarillo. Amarillo, blanco. No se pusieron mucho de acuerdo con el color. Pero bueno, blanco, amarillo o unilocular. Eso es lo que nosotros conocemos como la grasa, como el tejido adiposo, que todos conocemos. Y se llama unilocular porque justamente fíjense que la célula, el adipocito, tiene una sola gota de lípido en su citoplasma. Pero además se conoce otro tejido adiposo que es el tejido pardo, marrón o multilocular. Ahora lo vamos a describir, vamos a ver dónde se encuentra y qué diferencias tiene con el tejido blanco, ¿no? Esta es una distribución de los tipos de tejidos adiposos, pardo y blanco. No se compliquen la vida con esto, vamos a ver así en líneas generales. Primero, antes de pasar a esto, ven, porque está tan escrito que me mata. Vamos con esta imagen. Esta imagen es tejido adiposo blanco o unilocular. Es una imagen de tejido al microscopio. Fíjense, la célula, ¿sí? Tiene obviamente toda su gota de lípido que abarca todo el citoplasma. Es un tejido que no se tiñe, porque si queremos teñir la grasa la tenemos que teñir con otro colorante, que es un colorante anaranjado. Pero bueno, acá no está teñido, se ve blanco. Todo lo que se ve blanco es porque es grasa, ¿sí? Y esto es la membrana plasmática de la célula. Y a ver, eso que se ve ahí más oscurito de color violeta, es el núcleo de la célula que está totalmente aplastado contra la membrana plasmática, ¿sí? Y lo que ven alrededor del tejido adiposo, ¿qué es? ¿Qué será todo esto? Que yo estoy señalando acá. Esto, que veo de color azul. ¿Conectivo? Muy bien, es tejido conectivo. El tejido adiposo es un tejido muy irrigado, va a tener muchos capilares, mucha circulación sanguínea. Necesita estar bien irrigado
para llevar, obviamente, los nutrientes que obviamente después se van a almacenar en forma de triglicéridos. ¿Sí? Y además, bueno, porque es un órgano hormonal, endocrino, secreta sustancias. ¿Quedó bien lo que es tejido adiposo blanco? Acá más imágenes, más de lo mismo, más de lo mismo. Si leemos todo de vuelta, nada, ya está descrito todo lo que dijimos. Adipocito unilocular. Y ahora lo quiero comparar con el tejido adiposo pardo, ¿sí? El tejido adiposo pardo es un tejido que va a estar muy desarrollado en el feto y en el recién nacido, porque justamente es un tejido adiposo que va a tener la función de generar calor. Piensen que los bebés, los recién nacidos, no tienen todavía bien desarrollado el mecanismo de regulación de la temperatura corporal y obviamente necesitan que algo les genere calor. En el adulto, ¿cuál es el tejido que genera calor? Yo estoy cagada de frío ahora porque ¿qué no estoy haciendo? ¿Puedo contestar? Los músculos. Los músculos, muy bien. El tejido muscular, en el caso del adulto, es el que genera calor. En el caso del feto y del recién nacido, obviamente la actividad muscular no es muy... El recién nacido no camina, no corre, no se mueve. Bueno, se mueve, pobre, pero no mucho. Entonces, aparte se la pasa durmiendo. Entonces, no tiene actividad muscular, no genera calor. Entonces, la naturaleza lo provee de este tejido pardo o multilocular, porque cuando se hace la respiración celular, obviamente en las células de este tejido, en vez de que la energía que se libera de la respiración celular se almacene en el ATP, ¿sí? Esa energía se disipa. No sé si me siguen. Entonces, cuando la energía se disipa al ambiente, genera calor, se disipa en forma de calor. No quiere decir que no tengan respiración celular y que generen ATP, lo hacen, pero estas células están capacitadas para, en vez de almacenar toda la energía que se libera en la respiración celular, almacenarla en el ATP, parte de ella se disipa en forma de calor. ¿Sí? Ahora, obviamente, aportar calor al organismo. Esa diferencia tienen. Y es pardo, y es de color pardo o amarronado, no es que es pardo o marrón, en realidad es un poco más oscuro que el blanco. Es de ese color porque en las células hay muchas mitocondrias, ¿sí? Y las mitocondrias tienen pigmentos, como son los citocromos, que participan en la respiración celular, y en este caso, bueno, están muy desarrolladas las mitocondrias con los citocromos que le dan esa coloración. Además, estas células no tienen una sola gota lipídica, sino que tienen muchas. A ver si tenemos alguna imagen. Acá. El adipocito multilocular, que es el del tejido pardo. Fíjense, la célula tiene múltiples gotitas de lípidos, no tiene una sola, y además muchas mitocondrias, como ya dijimos, bueno, con citocromos que le dan la coloración. El núcleo es central, no queda aplastado contra la membrana, porque obviamente tiene su espacio para estar ahí. Pero bueno, también es un tejido conectivo, irrigado, inervado. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, y acá hay una imagen histológica para que comparemos los dos tipos de tejidos. Este es el adiposo blanco o unilocular y este es el adiposo multilocular o pardo. Ahí hay un adipocito unilocular infiltrado. Pero bueno, sepan que el tejido pardo está mucho más desarrollado en los recién nacidos y después va desapareciendo. En el adulto
Por ahí persiste alguna región con tejido conectivo pardo, pero la verdad es que va desapareciendo con la edad. Ahora la distribución. Por eso voy a volver atrás. Una vez que ya vimos las diferencias entre un tejido y otro, las funciones, ¿sí? Vamos obviamente a ver cómo están distribuidos y dónde están distribuidos estos tejidos, que más que tejidos corresponden a órganos. Vuelvo acá, ¿sí? Ya dijimos que el tejido adiposo pardo va a estar muy desarrollado en los recién nacidos, y en los niños también, después a medida que uno va creciendo va desapareciendo. ¿Dónde va a estar ubicado? Tiene una disposición entre las escápulas, en la región cervical, en las axilas, ¿sí? Y después básicamente dentro en el abdomen. Por eso se lo divide en superficial y profundo. Superficial llamamos al tejido adiposo cuando está debajo de la piel, ¿sí? Y profundo es cuando lo tenemos dentro del abdomen, rodeando los órganos internos, ¿sí? En el caso del tejido adiposo blanco pasa lo mismo. Tenemos una distribución superficial y una distribución profunda, ¿sí? La distribución superficial es la que va a estar debajo de la piel. Es lo que llamamos tejido celular subcutáneo, ¿sí? Es lo que llamamos tejido celular subcutáneo. Y después tenemos la grasa interna o grasa visceral o grasa profunda, que no sé si la han escuchado nombrar, es la que tenemos dentro del abdomen, rodeando los órganos internos. También en el tórax hay grasa profunda, pero la verdad es que la que más se acumula es en el abdomen. Lo podemos ver, ¿no? En esos abdómenes prominentes, cuando vemos eso, que generalmente eso se desarrolla más en el caso del varón, tiene que ver con la hormona masculina, que hace que la grasa se distribuya más en el abdomen y en forma profunda. Ojo, también tienen superficial y profundo. Y en el caso de la mujer hay más predisposición a tener distribución de grasa superficial y sobre todo lo que son las caderas, perdón, la pelvis, no las caderas, la pelvis. Entonces eso hace que, la distribución de la grasa sea diferente. ¿Eso lo tienen en claro? Voy a ir a unas imágenes que creo que estaban... Ven que voy a ir acá. No encuentro la imagen. Entonces, la disposición en los hombres del tejido adiposo en el abdomen y en las mujeres en la zona de la pelvis responde más a una cuestión hormonal más que por ser un mecanismo de defensa y algo de eso. Claro, sí. Responde más a la cuestión del hormonal. ¿Sí? Ojo, pará. Responde más a una cuestión hormonal y también responde a una cuestión genética. Yo creo que cada uno de ustedes sabe que uno tiene más predisposición a guardar grasa o tejido o formar tejido adiposo en ciertas partes del cuerpo. Hay personas que lo guardan más en las piernas, ¿no? O en la parte subcutánea de la zona de los glúteos, otros por ahí en los brazos, otro por ahí en el abdomen, en la región abdominal. Tiene que ver mucho también con la genética. La genética y la cuestión hormonal. Por eso, en líneas generales, el varón tiene más predisposición a almacenar lípidos en el abdomen y en cuanto al abdomen, a la región profunda. Y en el caso de la mujer, más predisposición a almacenar tejido adiposo subcutáneo en la zona de la pelvis, ¿sí? Pelvis, piernas. Por eso se dice que el varón tiene forma de manzana y la mujer forma de pera, ¿no? La distribución del tejido adiposo.
Androide y ginoide. Yo pensé que en esta diapo había alguna imagen, pero bueno, se lo imaginan, ¿no? Y aparte calculo que por ahí ya lo han escuchado nombrar en algunas situaciones. Bueno, otra cuestión importante del tejido adiposo es que el tejido adiposo puede crecer por hipertrofia, ¿sí? O por hiperplasia. ¿Alguien sabe la diferencia entre esos dos términos? Hipertrofia es que Sería que agranda la aumente el tamaño de la célula. hiperplasia es que las células se multiplican. Exacto. Muy bien. ¿Y la hipertrofia? Se agranda la célula. Se agranda la célula. Aumenta el tamaño de la célula. Claro, exactamente. Muy bien. Entonces, nuestro tejido adiposo puede crecer por hiperplasia, o sea, porque las células adiposas se reproducen. Eso ocurre principalmente en la niñez, ¿eh? Por eso es tan importante cuidar el peso corporal de los niños, ¿sí? Cuando un niño ya desarrolla tejido adiposo por hiperplasia, ya tiene mucha predisposición de adulto a tener obesidad, ¿eh? Por eso hay que cuidar mucho que los niños no sean obesos, porque su tejido adiposo crece en cantidad de células. Y después la cantidad de células no se reduce, se mantiene durante toda la vida. Entonces, si nosotros, o sea, hay que cuidar mucho el peso de los niños porque obviamente lo predisponemos a que tenga obesidad en la edad adulta. En cambio, en el adulto, el tejido adiposo crece por hipertrofia. ¿Por qué? Porque la célula adiposa aumenta de tamaño porque almacena mucha más cantidad de lípidos. Entonces, imagínense que un niño, yo no lo cuido en su alimentación cuando es pequeño, bueno, su tejido adiposo, él come, su tejido adiposo se reproduce y almacena lípidos, ¿no? Y después de grande, ese tejido adiposo con gran cantidad de células, lo que va a hacer es almacenar mucha más cantidad de lípidos, obviamente acompañado con la ingesta, ¿no? Pero bueno, lo predisponemos al niño a que tenga obesidad en la edad adulta, ¿sí? Porque este Profe, tejido, sí. ¿y la hipertrofia del tejido adiposo tiene que ver con lo que llamamos, por ejemplo, normal de lipogénesis, que es cuando... Exacto. Lo Sí. ves en Nutri normal y lo vas a ver en bioquímica. Sí, yo lo relacioné de ahí, por eso. Claro, la lipogénesis y la lipólisis. Estas células hacen los dos procesos, ¿sí? Exactamente. Pero bueno, el tema es que está muy irrigada, le llegan todos los nutrientes, le llegan y tiene receptores y tiene enzimas que permiten que todo entre y todo se transforme en grasa. ¿Sí? Bueno, Sí. eso tiene que ver por ahí más con la parte bioquímica Pero bueno, traten de ir asociando todo lo que van estudiando en nutrición, en bioquímica, ¿sí? Con la estructura. Sí. ¿Qué me ibas a decir? ¿Me ibas a decir algo más? Sí, quería preguntar cómo era lo que habías dicho al principio, de eso de si los niños hipertrofiaban o Plaseaban. perdón, sí, su tejido adiposo ya de muy chicos como que de grande iba a ser más difícil después que pudieran combatir un problema como la obesidad. ¿Cómo era ese mecanismo? ¿Qué era lo que pasaba? Eso es lo que no me terminó de entender. Y porque si vos fuiste obeso de pequeño, de niño, tenés mucha cantidad de células, muchos adipocitos. Y después, cuando sos adulto, ¿sí? La célula, cada una de esas células que vos tenés de más, ponele, va a crecer en tamaño.
¿sí? Porque va a crecer por hipertrofia. ¿Se entiende? Sí. O sea, Alguien está levantando la mano, Mari. perdón. Joana, ¿quiere hacer alguna pregunta? Díganme, No, parece que levantó la mano, pero... por error. Bueno, dale. Buenísimo. está bien, perfecto. Bueno, Yo para... ustedes vieron que a veces la grasa, esto se los voy a aclarar porque siempre se pregunta, ¿sí? Se ha preguntado en muchos exámenes, por eso se los quiero recalcar. Ustedes vieron que a veces la grasa es blanca y a veces se pone medio amarilla, ¿no? Decimos cuando ya la grasa está medio vieja, medio... No vieja. Lo digo en la carne que uno compra, ¿no? El signo de que En la... la El carnicería. ¿Qué? En la carnicería, cuando ves Claro, ya no la eso compras. eso quise decir. No, porque si no yo tendría toda la grasa amarilla. No, quise decir, claro, cuando uno va a la carnicería, el signo de ver que la carne obviamente es fresca, una de las cuestiones es ver la grasa, si es blanca o es amarilla. La grasa se va tornando amarilla por la presencia de carotenos. Se van formando carotenos, pigmentos que, bueno, son liposolubles que se forman a partir de lípidos, pero cuanto más pasa el tiempo, más carotenos vamos a tener. Por eso se pone de color amarillenta. Lo mismo le pasa a la manteca, a la margarina, que al principio es blanquita, pero después cuando la tenemos ahí mucho tiempo, se va transformando en color amarillo. El amarillo es por la presencia de carotenos. Por eso a este tejido adiposo se le dice blanco o amarillo. Más amarillo cuanto más carotenos tenga. Eso lo quería recalcar para así no me olvido. Bueno, nada, más de esto no hay. Como siempre les digo, después lean, escuchen la presentación y si surgen dudas las plantean. Algo... Profe, Bueno, sí. perdón, se me cortó un poquito. O sea que el tejido adiposo blanco no tiene carotenos o tiene pocos. Sí, bueno, cuando no tiene, tiene pocos. Cuando está Bien. blanquito, tiene pocos carotenos. Pocos. Y después se va por ahí formando más y se va poniendo más amarillento. Gracias. Fíjate, mira, justo acá en este cuadro dice, el color blanco o el color amarillo del tejido adiposo unilocular depende de su contenido de carotenos. Ahí está. Bárbaro. ¿Sí? Sí. La causa del color marrón es elevado contenido de citocromos de las mitocondrias. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y esto, Gracias. termogénesis, termoprotección de los neonatos, hibernación, eso lo hacen los animales. Los animales que hibernan, bueno, tienen una gran proporción de tejido adiposo pardo. Nosotros no hibernamos. Les digo por las dudas que lean esa palabra ahí. Bueno, nada, es para los animales. Es para los mamíferos. Bueno, muy bien. Habíamos dicho que el tejido adiposo era un órgano endocrino, produce secreciones, ¿sí? Las sustancias que secreta el tejido adiposo se llaman adiposinas, adiposinas o adipoquinas. Son las sustancias que secreta el tejido adiposo. Hay un montón, porque secreta leptina, esa es una hormona. Yo voy nombrando las más importantes. No es necesario que ustedes se aprendan todo esto, ¿no? Igual vamos a ir nombrando leptina,
Bueno, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, interleucina 6. Ahora voy a explicar lo que es eso y para qué efecto tiene. La angiotensina y el inhibidor de plasminógeno, estrógenos y resistina son sustancias que secreta el tejido adiposo. La leptina tiene que ver, esto lo paso, ay, odio que esté tan escrito. La leptina, ¿sí?, es una de las sustancias o es la hormona típica del tejido adiposo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad es algo que secreta solamente el tejido adiposo. El resto de las sustancias no son únicas del tejido adiposo, ¿sí? Por eso las vemos después. Pero la leptina es una hormona que ya les digo, secreta el tejido adiposo. Cuanto más tejido adiposo creamos, más leptina secretamos. La leptina va hasta el hipotálamo, como había mencionado antes, y estimula el centro de la saciedad. Por lo tanto, al tener saciedad, dejo de ingerir comida. No tengo ni idea qué es el CRP. O ahora no me acuerdo. Que lo voy a averiguar. Ni la menor idea. Con eso te digo todo. Pero después te lo averiguo. Quédate tranquila. No estoy tratando de ver la sigla, a ver qué puede ser, pero no, la verdad, después te lo voy a averiguar. Ojo, porque en las diapos no siempre hay cosas que correspondan, quizás sí, quizás no. Y adipo Q tampoco, Después te lo voy a averiguar. Bueno, la leptina sí es importante, acuérdense, ¿sí? Es esta hormona que, bueno, controla la saciedad. Factor de necrosis tumoral e interleucinas son sustancias químicas que también secretan los glóbulos blancos, tiene que ver con los procesos inflamatorios y la respuesta inmune. Ustedes sabrán que las personas obesas obviamente van a secretar mucho de estas sustancias, son sustancias inflamatorias o proinflamatorias porque producen inflamación. Por eso después las personas obesas tienen tantos problemas cardiovasculares, se produce una inflamación generalizada en los vasos sanguíneos, bueno, eso hace que la sangre no circule bien, etcétera. Tienen problemas cardiovasculares, ¿sí? Pues se pueden producir infartos. La angiotensina es una sustancia que produce aumento de la presión arterial, contrae los vasos sanguíneos. El inhibidor de plasminógeno es una sustancia que hace que no se formen coágulos. Por eso las personas obesas tienen más predisposición a tener hipertensión y a las trombosis, ¿sí? Porque, bueno, el tejido adiposo genera todas estas sustancias. Y después, bueno, genera estrógeno, en ese caso para la función reproductiva es importante, sobre todo en el sexo femenino. Los estrógenos también son importantes en el masculino, pero en el femenino obviamente mucho más. Por eso habrán escuchado que muchas chicas que son anoréxicas son estériles. El hecho de no tener tejido adiposo hace que no haya materia prima para sintetizar las hormonas femeninas, ¿sí? Y después, bueno, también secreta sustancias que producen resistencia a la insulina, por eso las personas obesas tienen resistencia a la insulina y pueden tener diabetes tipo 2. Así que, bueno, todas esas complicaciones tenemos cuando obviamente el tejido adiposo crece, digamos, exageradamente, ¿sí? Bueno, en síntesis, eso es lo que tiene que ver todo con tejido adiposo. No sé si se entendió, díganme.
Creo que no hay nada más. Después, bueno, esto olvídense, ¿eh? Esto no hace falta que lo sepan. Esto tiene mucho que ver con la parte metabólica. Lo van a estudiar en otras materias. Esto es mucho fisiología. Acá habla de... Estoy mirando si aparece en algún lado el CRP30. Ahora ya lo voy a averiguar porque me queda... Ah, y acá estaba la distribución androide-ginoide. Bueno, esto es lo que yo les hablaba hace un ratito. Nada, ya lo dijimos. ¿Alguna pregunta? Bueno, y obviamente el tejido adiposo o el órgano adiposo se mide a través de los pliegues cutáneos. Esto creo que lo tienen explicado en lo que es ¿cómo es? Antropometría, ¿sí? Con las mediciones obviamente podemos determinar cuál es la composición, en este caso, del tejido adiposo. Podemos, a través de las mediciones, calcular proporción de tejido adiposo, podemos calcular proporción de tejido muscular y proporción de tejido óseo, con las diferentes mediciones que se hacen en el cuerpo. Antropometría, mediciones corporales. Después, bueno, obviamente hay cursos que ustedes pueden hacer para, para determinar o digamos, especializarse en antropometría. El nutricionista que está especializado en antropometría es mucho más top. Así que después se hacen el cursito para las mediciones antropométricas. Bueno, esto está buenísimo, pero no se hace, que es hacer tomografías computadas del abdomen, también para poder determinar la proporción de grasa visceral, grasa profunda. La verdad es que no se hace. Con los pliegues cutáneos solamente podemos deducir la grasa subcutánea, ¿sí? Porque tomamos los pliegues y medimos el espesor de esos pliegues y obviamente con eso podemos determinar la grasa subcutánea. Y la tomografía computada, ¿sí? Para poder determinar la proporción de grasa visceral. Qué lástima, yo tengo una imagen linda, pero la tengo en el celu. Pero bueno, ahora después se las voy a subir al chat. ¿Sí? Voy a hacer toda una maniobra para bajarla para que vean, es una imagen linda. A ver, denme un minuto. A ver si la encuentro. Que está buena, se las voy a mandar para que la tengan, porque a mí me sirve a veces para explicarle cosas a los pacientes. Esperen que voy a hacer toda una cuestión. Bueno, si no hay más preguntas con esto, voy a cerrar la presentación. Perdón. Una pregunta. Sí. No me quedó claro las relaciones en el sistema inmune. La relación de el tejido adiposo con lo del sistema inmune. Correcto. Claro, el tema es que el tejido adiposo secreta muchas citoquinas, ¿sí? O linfoquinas, que en realidad secreta también las células del sistema inmunológico, ¿sí? El tema es que nuestras células del sistema inmunológico secretan esas sustancias, obviamente para defenderse del ataque de algún microorganismo o algún elemento extraño. El problema es que el tejido adiposo la secreta, ¿sí? También como un mecanismo de defensa, pero el problema es que cuando la persona es obesa,
esa cantidad de sustancias inflamatorias es muy abundante, ¿sí? Por lo tanto, produce una inflamación generalizada y crónica en el paciente. El proceso inflamatorio está bueno cuando es un mecanismo controlado para destruir, ¿sí? Microorganismos. Pero en este caso se está produciendo en forma crónica y generalizada en todo el cuerpo y no es beneficioso. ¿Sí? Son las mismas sustancias que secreta nuestro sistema inmune, nuestros glóbulos blancos. Esa. Gracias, Cris. Se la mandé a Cris para que la suba. De nada. Fíjense, esta imagen está re buena. No sé si la ven. ¿Ustedes ven mi pantalla o no? Porque no estoy compartiendo. No, en el chat está la imagen. Claro. Bueno, ahí obviamente la pueden ver. Esperen que yo voy a dejar de compartir. Esa imagen me encanta porque... esperen un minuto, Voy a cerrar esto. Estoy haciendo toda la maniobra. No. Esperen que no puedo. ¡No puedo! Bueno, no importa. Bueno, en esa imagen, fíjense, ustedes la pueden abrir. Se ve la distribución de la grasa subcutánea, que obviamente es toda la capa de grasa que está debajo de la piel, ¿sí? En una persona, obviamente, que no es obesa y en una que sí es obesa. Fíjense que en la persona obesa, además de toda esa gran espesor de grasa subcutánea, hay mucha grasa visceral, ¿sí? No, para ver grasa en el hígado no se hacen ese tipo de estudios. Te pueden hacer, no sé si lo hacen generalmente. Las tomografías, la verdad es que son... Me parece que no, ¿viste? Cuando te dicen que es bastante hígado costosas. graso y eso no, es con otros estudios, no sé si es con tomografía. No estoy segura tampoco. No, sé que se hacen ecografías. Sí. Para hígado graso se hace ecografía, ¿sí? Y a veces se determina también con algunas enzimas hepáticas, también cuánto triglicérido hay en el cuerpo, ¿sí? Pero se hace mucho ecografía, más que tomografía. La tomografía es bastante costosa y la verdad que no. A veces no todo el mundo te manda una tomografía. Claro, todos los órganos van a estar rodeados por más grasa, porque la grasa profunda tiene un mayor desarrollo. Bueno, hasta acá hemos llegado. Acuérdense que la clase que viene hacemos un parcialito de tejidos, ¿sí? Así que bueno, repasen los temas. Así bueno, si ahí surgen dudas, las pueden plantear también. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y tempranito. El horario tipo 8:30, horario de Teams. Claro, cuando arrancamos hacemos el parcialito, después vamos a tener la clase. Ok. Me parece mejor. Sí, sí. Para ahí Sí, al arrancar inicio. con lo nuevo. ¿Sí? Así también pueden preguntar si tuvieron dudas o qué sé yo, o las preguntas que se les complicaron. No, Sí, al no, principio. todos los tejidos. Mm. Todo, tejido epitelial, tejido conectivo, ¿sí? Tejido cartilaginoso, tejido óseo,
Tienen Un montón. para entretenerse. Sangre no vimos todavía, ¿no? No. Bueno, zafaron. Y después Digo, otro parcialito de miembros y columna. pero después para la otra. Claro, para la otra semana. ¿Sí? Ahora igual le vamos a mandar un mensajito por miel. Así no se olvida. Exacto. Con fecha y todo. ¿Sí? Bueno, de lo que han estado estudiando o los que han estado estudiando, queremos saber si tuvieron dudas de algún tema en particular que quieran ver ahora. A mí no me queda nada de repasar ahora tejidos, que es lo que más flojo tengo. De última pregunto después, pero después Bueno. todo lo que es. Pero después el resto, huesos y demás, no hay ninguna duda. No, en eso no entendí. Bien, fíjense que en el foro tienen, ¿sí? Los foros abiertos para consultar ahí lo que necesiten, ¿sí? Que por ahí ahora cuando se pongan a estudiar van a surgir dudas.